Mi nombre es Ángela Azucena Ramasini Gómez, soy estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Recibo el curso de Legislación y Políticas Educativo impartido por el licenciado René Ventura. Les daré una retroalimentación de temas vistos en clase. En la primera semana vimos la definición de legislación y política. Legislación es un conjunto de leyes por las cuales se regula un estado o una actividad determinada. Políticas, conjunto de procedimientos y medidas que se adoptan para dirigir los asuntos que afectan a la sociedad. El siguiente tema fueron los tres poderes del Estado. El primer poder es el poder judicial, está el poder ejecutivo y el poder legislativo. Algunas de las leyes más importantes en Guatemala es la Constitución Política de Guatemala, Código Civil, Código Penal, Ley de Migración, Código de Salud, Ley de Tránsito, Ley Electoral y de partidos políticos. En la semana 2 vimos lo que es el convenio 169 de la OIT. Les mostraré lo que es la jerarquía de la legislación de Guatemala. En el primer rango se encuentra lo que es la Constitución Política de la República de Guatemala. En la segunda está el derecho legislativo. En el tercero se encuentra lo que son los acuerdos gubernativos y los acuerdos ministeriales. Resoluciones circulares, ministeriales o institucionales. El convenio 169 habla sobre los pueblos indígenas y tribales. Esto afecta a todos los pueblos o comunidades que tengan en su territorio indígenas y tribales. Datos importantes: fue creado en Ginebra y Suiza el 27 de junio de 1989. Datos generales del convenio: el derecho de los pueblos indígenas y tribales a nivel mundial. Se creó este acuerdo para reforzar Las políticas generales son cómo debe de aplicarse, quiénes son las personas involucradas. Derechos de tierras. Los derechos de tierra hace referencia a que puedan comprar, vender, incluso que sean dueños de los terrenos. La contratación y condiciones de empleo. Tiene que tener las mismas condiciones. Formación profesional, artesanal e industrias rurales. Derecho de las personas indígenas tienen que tener las mismas funciones profesionales. Seguridad social y salud. Educación y medios de comunicación. Contactos y cooperación a través de fronteras. La educación y medios de comunicación, en ese punto habla sobre la igualdad, responder a las necesidades y características, adecuarse a su cultura y forma de vida, preservación de lenguas indígenas. En estos temas vimos lo que podremos evitar, lo que es la discriminación y la desigualdad. En resumen, se trata de erradicar la discriminación y la desigualdad. En la semana 3 vimos la Constitución Política de la República de Guatemala. En la parte 1 es la dogmática, que es el artículo 1 al 139. Hace referencia a las personas, es referente a las personas humanas. Dice: derechos y deberes civiles, a los fines y deberes del Estado y los derechos humanos. Esta está dividida en dos partes. La primera es la parte individual, que es derecho a la vida, protección a la vivienda, libertad de expresión y locomoción.
En la segunda parte, que es la parte social, habla de la familia, comunidades indígenas, educación, salud, deporte y trabajo. En la parte 2 habla sobre qué es la orgánica. Está en el artículo 140 al 262. En esta parte indica la organización y la estructura básica del Estado, además de las limitaciones del poder público. Esta habla del Estado, del poder público y la estructura de la organización del Estado. En la parte 3, que es la pragmática, es del artículo 263 al 281, que esta es interpretación, creación y ejecución de la Constitución, dice garantías constitucionales, defensa del orden constitucional, reforma a la Constitución. También hablaron sobre la estructura de la Constitución Política de la República de Guatemala. El título 1 son las personas humanas, fines y derechos del Estado. El título 2 es derechos humanos, derechos individuales, derechos sociales, deberes y derechos civiles y políticos. Limitación a los derechos constitucionales. El título 3, el Estado, habla sobre lo que es el Estado y su forma de gobierno, nacionalidad y ciudadanía, relaciones internacionales del Estado. Título 4, poder público, ejercicio del poder público, organismo legislativo, organismo judicial y organismo ejecutivo. El título 5, estructura y organización del Estado, que es el régimen político electoral, el régimen administrativo, régimen de control y fiscalización, régimen financiero, el ejército, ministerio público y régimen municipal. El título 6 habla de las garantías constitucionales y defensa del orden constitucional, exhibición personal, amparo e institucionalidad de las leyes, Corte de la Constitucionalidad, Comisión y Procurador de los Derechos Humanos, Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. El título 7 son reformas a la Constitución. El título 8 es la disposición transitoria. En sí nos enfocamos más en lo que es el título 1, las personas humanas y fines y deberes del Estado. Es un título único. En el artículo 1, que habla lo que son la protección a las personas, el Estado de Guatemala se organiza para proteger a las personas y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. El artículo 2 habla sobre los deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de las personas. En la semana 4 hablamos sobre la Ley de Educación Nacional, que es la Ley Nacional de Educación, en el decreto legislativo 12 al 91. La educación en Guatemala, dice la Constitución política de la República de Guatemala garantiza la libertad de enseñanza y criterio docente. La estructura de la Ley de Educación está dividida en 13 títulos y 108 artículos. El título 1 habla de los principios y fines de la educación. El capítulo 1 y el capítulo 2 habla sobre principios y fines. El título 3 habla sobre las garantías personales de educación.
Derechos y obligaciones. El capítulo 1 habla sobre obligaciones y el capítulo 2 habla sobre derechos. El título 4 son las modalidades de educación. El título 1 es la educación inicial, el título 2 educación experimental, el título 3 la educación especial, el título 4 la educación estética, la 5 habla sobre la educación a distancia, la 6 la educación bilingüe, la 7 la educación física, la 8 la educación acelerada para adultos, la 9 es la educación por madurez. El título 5 habla sobre la calidad de educación. El título 6 habla sobre la superación educativa. El título 6 habla sobre el planteamiento y evaluación. El título 7 habla sobre la superación educativa. El título 8 es la validez de los estudios, que es títulos y diplomas. El título 9 habla sobre los programas de apoyo. El título 10 habla sobre las becas. El 11 es el régimen económico y financiero. El 12 es la disposición general. El capítulo 1 habla sobre las generalidades de enseñanza religiosas y disposición transitorias y fines. Nos centramos en el título 4, capítulo 7, que habla sobre la educación física, que es lo que estamos estudiando. Entonces nos basamos más a ese título y a ese capítulo 7 del artículo 59, que es la definición. Se define a la educación física como una parte fundamental en la educación del ser humano, que tiende a formarle integralmente el cuerpo y espíritu a través de actividades físicas racionalmente planificadas, científicamente racionalmente planificadas. Dice: los ciclos de la vida del hombre, cuya extensión comienza con la educación inicial y termina con la educación del anciano. En el artículo 60 habla sobre las finalidades, que las finalidades de la educación física es preservar y mejorar la salud, adquirir y mantener la aptitud física y deportiva. El 3 es promover la sana ocupación del tiempo libre, contribuir el desarrollo de los valores morales y al completo bienestar físico, intelectual y social del ser humano para tal efecto. El artículo 61, que son los derechos fundamentales. Eso fue lo que vimos durante las 5 semanas en la clase de legislación y políticas educativas.